9 de julio, el cumplimiento del tiempo. Este tiempo del cual habla Pablo en Gálatas no era el tiempo del calendario hebreo o el calendario romano, no, este era el tiempo profético. Llegaba el momento por 4000 años esperado, prometido en el Edén, el gran libertador del pecado. Estaba a punto de correr el telón y entrar a encarnarse, habitar en medio de nosotros. Mas viendo entonces todos los ángeles, todo el espectáculo, toda la tierra, todo el universo, habían visto que ahora había llegado el cumplimiento del tiempo profético. Este tiempo profético era el que Daniel capítulo 9 había predicho por medio de las 70 semanas proféticas, las cuales están cumplidas y quedaron en el pasado. Se cumplieron en su totalidad con el ministerio y nacimiento de Jesucristo. Entonces, el Padre Yahweh envió a su Hijo. Querido amigo y hermano, quiero decirte de que la nación de Israel fue una sombra del verdadero libertador Jesucristo. Pues la Biblia, los profetas interpretan a Jesucristo como el Hijo. Ahora, el Hijo de Yahweh, de Jehová, había venido para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Esta ley de las sombras, esta ley del Cordero, esta ley que te condenaba, esta ley mosaica, ceremonial, ritual, levita, que era una sombra, y que el madero y el sacrificio de Jesucristo clavaría aquí mismo. Colosenses 2, 14 al 17. Esta ley judía, que el mundo en el presente que pretende ser judío, dice que es lo que observan. Esa ley ceremonial que daba con el fin del ministerio de Jesucristo clavada simbólicamente en la cruz. Y amigo y hermano, no hablo de la ley moral de los 10 mandamientos. Esa es diferente y esa permanece, pues es el carácter de Dios. Llegaba el cumplimiento del tiempo. Estaba él sometido mientras él vivía a la ley de Moisés. Él fue obediente a todo tiempo hasta que él se ofreció como el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Juan 1:29. Entonces, a fin de que nosotros lo recibiésemos y nos convirtiéramos como uno de sus hijos del reino del Padre. La venida entonces del Salvador había sido predicha en el Edén. ¿Lo recuerdan? Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto, quizás con uno de sus hijos, pero no fue así. En vez de esperar a el Mesías en uno de sus hijos, recibieron el golpe más fuerte cuando sus hijos varones, entre ellos, uno se convirtió en homicida. Lo recordamos. Entonces, aunque esperaban al Mesías liberador en el tiempo de Eva, no se cumplió. Había sido entonces predicha esta promesa, ese cordero que el Padre había de alguna forma inmolado para cubrir a Adán y a Eva, su cuerpo desnudo después del pecado. Esos mismos trajes que le hizo el Padre ahora simbolizaban y se les explicaba en ese momento de que tenía que haber un sacrificio por el pecado que acababan de cometer. Se les mostraba que el libertador vendría y daría su vida por todo Israel, Judá y también por todo el mundo. Ahora, entonces, bajo este simbolismo fue que el profeta David habló y dijo en el Salmo 40, versículo 6 en adelante: sacrificios no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Por 4000 años era el cordero del sacrificio, viniendo el cumplimiento del tiempo que Jesucristo vino a encarnarse. Entonces él vino y quitó la sombra del judaísmo, de los rituales sacerdotales.
Entonces dice David en Salmo 40, y me preparaste un cuerpo. Sí, ese cuerpo era el que quitaría la sombra del judaísmo, el cuerpo de Jesucristo, que ofrecería a sí mismo como el libertador del pecado. Ahora, se había prometido, y en el libro del rollo está escrito de mí, dijo el profeta David, hablando acerca de Jesucristo. Empezó en este libro que es la enseñanza, Torá, que Moisés escribió. Desde el libro de Génesis se había escrito acerca de Jesucristo, su trabajo, su encarnación. Debieron entonces gozosamente dar la bienvenida a su primogénito, Adán y Eva, imaginándose lo mejor, esperando que quizás su primer hijo varón fuese el libertador del pecado, pero el cumplimiento de la promesa tardó 1 año, 10 años, 100 años. Los que entonces recibieron esa promesa primero murieron sin ver la promesa, sin ver al libertador. Desde entonces, desde esos días de Enoc, después de Adán y Eva, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas también, manteniendo viva la esperanza de su aparición del gran libertador del pecado, Jesucristo. Y sin embargo, no había venido todavía. Pasaron 500 años, 1000 años, 2000 y no había aparecido. Quiero decirte algo, amiga y hermano. Jesucristo vino en la hora más oscura de este mundo, cuando estaba más sumido en el pecado, cuando estaba más deformada la imagen de Dios, pues la habían deformado aún el mismo Sanedrín judío. Cuando el mundo estaba en su más profundo momento oscuro de pecado y degradación, es cuando Jesucristo apareció para restaurar a la raza humana de todo redención y pecado. Esa profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento por primera vez como el siervo sufriente. Daniel capítulo 9 mostraba el tiempo preciso, pero no todos los judíos interpretaban correctamente ese mensaje de Daniel 9. Había hasta prohibiciones del Sanedrín judío para que la gente común no leyera Daniel, específicamente los últimos capítulos, pues hablaban acerca del tiempo preciso cuando Cristo regresaría. Él vendría por primera vez para hacer su trabajo de Mesías. Transcurrió entonces un siglo. Tras otro, las voces de los profetas habían cesado. La mano del opresor, Roma imperial, pesaba sobre Israel. Muchos estaban listos para exclamar: se ha prolongado los días y toda visión ha fracasado, como había dicho el profeta. Pero entonces, como la estrella de la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos divinos estaban por cumplirse. No conocen los planes de Dios premura ni demora. El plan de Dios es perfecto y preciso por los símbolos de las densas tinieblas, es decir, del judaísmo, de lo que le llaman hoy Torá. Ese obscurantismo vendría Cristo a esclarecerlo con su luz, al él ser el cordero que quita el pecado. Entonces, ese horno humeante que simbolizaba el pecado y la oscuridad de este mundo, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel también en Egipto, y había declarado que el tiempo de su estadía allí en Egipto abarcaría 400 años. Después de esto, dijo Dios, saldrán con gran riqueza, y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso faraón, también del orgulloso imperio egipcio. Así también entonces fue determinada en ese tiempo, en el concilio celestial, la hora en que Cristo había de venir a encarnarse. Ese concilio celestial que había planeado un momento preciso, cuando Jesucristo vendría. Y cuando el gran reloj del tiempo, escucha amigo, si eres amigo evangélico, te digo con todo amor y respeto, el reloj profético bíblico es Jesucristo, no es Israel. Te han enseñado de una forma errónea
con un catecismo jesuita, con una interpretación futurista jesuita de la forma incorrecta. El reloj profético no es la nación de Israel en el presente, siempre es y será Jesucristo. Este gran Mesías tenía un tiempo fijo para penetrar sobre las cortinas de este mundo y venir a dejar su marca. Ahora, Jesús estaba a punto de cumplir la profecía del gran profeta del Antiguo Testamento. Vendría a nacer en Belén. Mas venido entonces el cumplimiento de ese tiempo profético de Daniel 9, las 70 semanas, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo y los impulsos, las influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador Mesías Jesucristo. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria de todos entonces los países. Los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales y al volver entonces a donde ellos residían, podían difundir por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías. Un ejemplo breve de esto que acabo de meditar con ustedes en el día del Pentecostés: 15 lenguajes oficiales con parte hebreo regresaron a toda Europa Occidental y a Asia Menor. Y entonces regresaron ellos a todas sus naciones y países predicando a Jesucristo como el Mesías. Este era el plan de Dios, de que todas las naciones vinieran y vieran esta gran salvación por medio de Jesucristo. En aquel entonces, los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias, fábulas. Deseaban ellos con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón, una espiritualidad real y verdadera. Aunque la luz de la verdad parecía haberse apartado de los hombres, había almas que buscaban esa luz verdadera. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se paró durante una fiesta judía y dijo: yo soy la luz del mundo? Esta era la luz que alumbraba en las tinieblas, lleno el mundo de perplejidad y tristeza. La gente también anhelaba conocer al Dios vivo, verdadero, a fin de tener cierta seguridad de una vida más allá que te garantizara el pasar la muerte terrenal, pues esta muerte era el fin escalofriante para todo rico o pobre. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empañado, la esperanza se había casi dejado de iluminar el futuro de la nación más privilegiada. Las palabras de los profetas no eran comprendidas. Para la gran muchedumbre judía, la muerte era un horrendo misterio. Ni siquiera el Sanedrín judío farisaico lo podía explicar. Ahora, este mundo estaba envuelto en el obscurantismo del pecado y de Satanás. Más allá entonces de toda incredulidad, lobreguez no era solo el lamento de las madres de Belén, sino el clamor del inmenso corazón de la humanidad, el que llegó entonces hasta el profeta a través de los siglos, la voz oída en Ramá. ¿Lo recordamos? El Antiguo Testamento, el Tanaj, lo había profetizado de que con el nacimiento de Jesucristo habría gran llanto. Pues acuérdense lo que Roma imperial hizo al saber que había una amenaza que había nacido. Grande lamentación, lloro, gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque murieron los bebés. Los hombres moraban sin consuelo en región y sombra de muerte. Cuando Cristo entró al mundo, esta era la condición de esta tierra, sumida en la tristeza, en el pecado y en el dominio satánico. Con ansia en los ojos esperaban la llegada de este gran libertador Jesucristo. Cuando se disiparan entonces las tinieblas del pecado, se aclararía ese gran misterio
de la salvación que el Mesías traería consigo en su brazo fuerte. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Hubo entonces, fuera de la nación judía, nótelo, la nación judía debería haber sido la nación con más luz para reconocer a este gran Mesías, pero fuera de la nación judía, es decir, los paganos, los que los judíos le llamaban perros, los goyim, los que no deberían de haber sabido, hubieron mujeres y hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino, y ellos no tenían la Biblia, ellos no tenían el Torá y el Tanaj, eran hombres que buscaban la verdad. Querido amigo y hermano, ¿sabes una cosa? Si tú en el presente buscas la verdad, Dios te tiene en su brazo. Él va a considerar tu corazón humilde. La verdad, dice la palabra de Dios, Salmo 119, que es su palabra y que es sus 10 mandamientos. Juan 14:6 dice que Jesucristo es la verdad. Si tú en el presente buscas esta verdad que acabo de describir, el Señor y su Espíritu Santo te tienen en el camino correcto. Debes saber que esta búsqueda por la verdad es la presencia viva del Espíritu Santo en tu vida. Estos hombres y mujeres buscaban esa verdad, y a quienes se les había impartido el Espíritu Santo, les fue a ellos de inspiración. ¿Cómo llegó? ¿Cómo pasó? Esto te debe demostrar de que no solamente una etnia judía, una raza es privilegiada. Dios siempre ha sido el Dios de las naciones. Tales maestros y personas paganas se habían levantado uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro. Sus palabras proféticas habían encendido esperanza en el corazón de millares de gentiles. Hubieron también profecías acerca de Jesucristo, más allá del Torá y del Tanaj. Si no están registrados en los escritos de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento, no significa que no existan, pues Dios le dio luz no solamente a Israel, sino al mundo entero acerca de el Mesías que vendría. Desde hacía varios siglos, las escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el Imperio Romano. Recordemos que el Imperio griego, que fue la tercera parte de la estatua de Nabucodonosor, capítulo 2, gobernó todo este mundo conocido del año 331 antes de Cristo al 168 antes de Cristo. Ellos impusieron el lenguaje a todo país conquistado, incluyendo a Judá que conquistaron. Y por medio de estos exilios y estas posesiones de diferentes reinos, Dios dio la verdad a conocer a los imperios importantes de ese tiempo. Desde hacía entonces varios siglos se había sabido acerca de esta gran venida. Los judíos se hallaban dispersos en todas partes y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. Es decir, un ejemplo, Daniel escribió el cumplimiento de las 70 semanas en Babilonia, en tierra caldea. Es decir, Dios usó una maldición que era la diáspora, que era el dispersar a la nación judía. Cuando ellos se apartaban del pacto, eran dispersados como maldición, y aún allá Dios les revelaba a sus siervos para que entonces las naciones paganas supieran la venida de este gran liberador del pecado. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres y mujeres que entendían mejor que los maestros judíos de Israel las profecías bíblicas. Eran concernientes a la venida de Jesucristo, el gran Mesías. Algunos le esperaban como libertador del pecado. Los filósofos que no eran judíos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica para comprender la venida de este gran liberador. Junior Rolón, estoy leyendo tu comentario. Pido oración, tengo mucho dolor de rodilla, ligamento y no me deja dormir. Claro que sí, hermano Junior, te sugiero que, número 1, consideres la ayuda profesional inmediata de un doctor si es una emergencia.
que te pueda hacer un sondeo y pueda ver si no hay alguna fracción, algún ligamento dañado. Segundo, te sugiero que elimines las carnes rojas, las cuales cuando las consumes causan inflamación en tus articulaciones. También todo producto animal que sea queso, leche, que cause inflamación. Te sugiero también de que busques un peso ideal para que tu rodilla no esté sosteniendo todo el peso de tu parte superior del cuerpo, que estés en un peso óptimo. Y segundo, te sugiero que trates de informarte y de leer cómo remediar ese dolor. Oremos por ti que has pedido oración, Junior. Nuestro Dios y Padre, no conozco la condición de Junior. Tú sí, pues tú creaste su rodilla y tú sabes cuál es la solución para su dolor. Ilumínale para que él pueda ver la solución en quizás si se está violando las leyes del cuerpo que tú creaste, que él pueda regresar a su templo, que es donde tú moras por medio de tu Espíritu Santo, su cuerpo, que él pueda honrar su cuerpo para que tú puedas iluminarlo en ese sentido y si puedes, ayúdalo a que su dolor se remedie y se quite en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, entonces, Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras, los símbolos, los patriarcas, los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad, no solamente a Israel, en su propio lenguaje. El mensajero, entonces, del pacto, Jesucristo, que había de venir y había de hablar. El pacto eran los 10 mandamientos. Jesucristo vendría entonces a cargar y encarnar el pacto de los 10 mandamientos con su obediencia. Su voz debía oírse en su propio templo. Si ustedes creen que el templo que Salomón construyó iba a ser el más grande, hermano Junior Rolón, que Dios le siga bendiciendo. El segundo templo que se construyó con menos gloria iba a ser más grande, dijo el profeta Ageo, capítulo 2, versículos 7 al 11, porque Jesucristo iba a entrar a ese templo a enseñar. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudiesen comprender clara y distintivamente el pueblo. El autor de la verdad, Jesucristo, debía entonces separar la verdad del tamo, de la declaración humana y la interpretación judía errónea. Habían ellos anulado, los judíos, el efecto de lo que Dios había revelado a la nación y al mundo. Los principios del gobierno de Dios y del plan de redención debían entonces ser definidos claramente. Solamente lo podía hacer el dador de la ley de los 10 mandamientos, Jesucristo. Las lecciones del Antiguo Testamento debían entonces ser presentadas plenamente a los hombres. Quedaban, sin embargo, entre los judíos almas firmes, fieles, descendientes de aquel santo linaje remanente, por cuyo medio se había conservado el conocimiento de Dios. Confiaban aún ellos en la esperanza de la promesa hecha por los padres patriarcas de la fe, Abraham, Moisés, Noé, Enoc, fortalecían su fe, espaciándose en la seguridad dada por Moisés, que decía lo siguiente: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Además, leía este remanente fiel a Dios que el Señor iba a ungir a uno para predicar buenas nuevas a los abatidos. Quiero adelantarme y decirte que esta unción que se había profetizado en el capítulo 9 de Daniel, en las profecías de las 70 semanas, se cumplió en el bautismo en el año 27 de nuestra era de Jesucristo. El Espíritu Santo le ungió con todo poder. El Padre habló con todo poder. El Hijo fue ungido con todo poder. Si usted aquí no ve la deidad actuando en conjunto para salvar a la raza humana, entonces usted quiere seguir teniendo un velo. Aquí el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre hablaron, interactuaron, se activaron en el bautismo de Jesucristo cuando Él sería ungido.
por el Espíritu Santo. Entonces Él vendría a quebrantar los del triste corazón, a publicar libertad de los cautivos. Y usted solamente lea los evangelios para que vea cómo Jesucristo desataba las cadenas satánicas de hombres y mujeres. Él iba a venir para publicar libertad a los cautivos por las redes de Satanás. Iba a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Leían ese remanente que pondría Jesucristo en la tierra juicio y las islas esperarían su ley. Como asimismo andarían las gentes a su luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Es decir, por medio del ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, las islas remotas, los países remotos, todos escucharían y supieran ellos de la ley de los 10 mandamientos encarnada por Jesucristo. Cuando aceptamos y vivimos en Jesucristo, la obediencia se imputa en nosotros y ahora el Padre nos ve aceptos por medio de Jesucristo. Las palabras entonces que Jacob pronunciara en su lecho de muerte los llenaban de esperanza. Había dicho Jacob, no será quitado el cetro de Judá. Y Jacob no hablaba de un hombre corrupto, rey, que se iba a sentar. No, él veía por la fe. El Padre le revelaba cómo este gran libertador Jesucristo vendría a liberar a la raza humana del pecado. Y dijo Jacob en su profecía mesiánica, y el legislador de entre sus pies, esto lo dice Génesis, hasta que venga Silo, el príncipe de paz, el desfalleciente poder de Israel, atestiguaba que se acercaba ya la llegada del Mesías libertador del pecado. La profecía de Daniel, capítulo 9, de las 70 semanas, describía la gloria de su reinado sobre un imperio que sucedería a todos los reinos terrenales, incluyendo el capítulo 2 de Daniel. Decía entonces, para siempre será su reino. Aunque pocos comprendían la naturaleza de la misión de Cristo, era muy difundida la espera de este príncipe de paz, poderoso, que establecería su reino en Israel y se presentaría a las naciones como el gran libertador. Amigo y hermano, amiga, la tristeza del judaísmo presente que rechaza a Jesucristo es porque ellos están esperando todavía la primera venida de un Mesías que unifique las naciones de Israel allá en el Medio Oriente sin Jesucristo, que haga grande a la nación de Israel y someta a sus vecinos con tono de guerra y los mate y haga que la sangre corra. Todo lo que ellos desean de un Mesías es político, es egoísta, es matar, es genocidio. El cumplimiento entonces del tiempo había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de la transgresión, demandaba la venida del Redentor. Satanás había estado obrando para ahondar, para hacer más profundo la insalvable prueba, causa, tristeza de este mundo que era un abismo sumido en el pecado entre el cielo y la tierra. Aún Israel, en el tiempo del nacimiento de Jesucristo, se encontraba en una oscuridad tal de pecado, de glotonería, de todo tipo de pecado, que otras personas no judías fueron los que identificaron esa gran estrella cuando Jesucristo iba a nacer. Por sus mentiras, entonces, había envalentonado a los hombres en el pecado, y el organizador de todo esto era Satanás. Él usaba los agentes humanos que se prestaban a su juego. Se proponía entonces agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre a fin de que abandonase el mundo a la jurisdicción satánica. Satanás siempre tuvo la intención de que Jesucristo no viniera a este mundo a encarnarse, pues ya aparentemente no había solución para este mundo sin reversa, un mundo que se encontraba en la ruina. Satanás entonces estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento del verdadero Dios. Por eso Jesucristo vino a revelar el carácter verdadero del Padre, el carácter de amor misericordioso que el Sanedrín judío había desfigurado. De desviar entonces Satanás es lo que quería, su atención del templo de Dios.
de la obra de Dios. Él quería que el oscurantismo de los rituales levitas que iban a tener un fin en la cruz de Jesucristo no se comprendieran, para que así no se entendiera el sacrificio que Jesucristo vendría a ofrecer. Su contienda por la supremacía había parecido tener casi completo éxito de Satanás. Es cierto, querido hermano y amigo, que en toda generación Dios había tenido sus agentes, su remanente. Aún entre los paganos Dios tenía un remanente. Había hombres y mujeres que por medio de quienes Cristo estaba obrando para elevar el pueblo de su pecado y degradación, para elevarlo de esa condición, pero eran despreciados y odiados. Esos remanentes siempre fueron vistos con ridiculez. A muchos se les había dado muerte de ese remanente. La oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa. Y así, querido amigo, fue el escenario en el que entró Jesucristo a nacer en este mundo, adverso en contra de él desde el mismo segundo que nació. Emmanuel, Dios con nosotros, mediante ese paganismo que envolvía al mundo y a Israel también, pues en sus creencias y tradiciones de hombres, en sus interpretaciones del Sanedrín farisaico, había un sinnúmero de errores. Satanás había apartado de Dios a los hombres, a las mujeres, que durante muchos siglos habían pervertido la fe de Israel. Habían ellos obtenido su mayor triunfo al errar el carácter de Dios, al contemplar y adorar sus propias concepciones, las interpretaciones humanas. Los paganos habían perdido el conocimiento del verdadero Dios, se habían ido corrompiendo cada vez más y más. Así había sucedido también con Israel en el tiempo del nacimiento de Jesucristo. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras. Esto es lo que creía el Sanedrín. Su propia justicia. Ese es el fundamento de toda religión pagana. No hay ninguna manda que yo haga de rodillas que me salve. No hay ningún acto bondadoso que yo haga que me salve. Es solamente la fe en Jesucristo como el Salvador personal que salva. Era ya principio de la religión judaica este mismo error. Satanás había implantado en el Sanedrín farisaico el error, y doquiera que se lo adopte este tipo de interpretación doctrinal de que eres salvo por tus obras, los hombres no tendrán defensa contra el pecado y la perdición. El mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos, pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. Habían querido esconder esta verdad. Por eso Jesucristo les dijo, nadie pone una luz debajo de la mesa, la pone en el punto más alto para que alumbre a todo el mundo. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en la corrupción. La religión que ellos habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Era un ridículo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo, a las naciones circunvecinas, por una falsificación del evangelio. Se habían ellos negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo, y llegó la nación judía a ser agente de Satanás para su propia destrucción. Este odio satánico por medio del liderazgo judío religioso de ese tiempo. Imagínese usted esto, un sistema religioso que se creía piadoso y mejor que otros mató a Jesucristo. La historia nos ha mostrado de que a través de todo este mundo, los extremos religiosos han sido los causantes de las múltiples guerras, del odio que nace del corazón. El pueblo entonces, a quien Dios había llamado a ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Estoy hablando de Judá, de Israel. Hacía entonces la obra Israel que deseaba que Satanás hiciese, y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano.
No fue por nada pequeño que Jesucristo le llamó al Sanedrín, su padre es el diablo, porque Satanás había tomado posesión del pueblo de Israel cuando nació Jesucristo, para que le rechazaran abiertamente, para que le ultrajaran y mataran, cumpliendo ellos así sin saber la profecía de Isaías del siervo sufriente en su primer venida. A lo que significaba entonces todo esto que hemos meditado al presentar las ofrendas de los sacrificios que eran una sombra del santuario terrenal. Eran entonces así como actores de una pieza de teatro. Los sacerdotes levitas oficiaban estas rutinas en el templo judío y habían perdido de vista qué significaba. Era algo rutinario. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente, en medio de endurecer el corazón. Asimismo, entonces, Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de la nación de Israel. Todo el sistema debía ser desechado. Querido hermano y amigo, la intención de Dios era salvar al mundo entero. Abel Álvarez, bendición a usted, querido hermano. Sigo con una hilación continua. Ayer y antier toqué Emmanuel, Dios con nosotros. También toqué el pueblo que fue elegido. Hoy estoy tocando esta hilación. Venido el cumplimiento del tiempo. Ese tiempo era el tiempo profético de las 70 semanas proféticas de Daniel capítulo 9. El Mesías nacería, empezando y detonando la semana número, ¿sabe usted qué número? Lo veremos ahorita. Pues esta gran profecía de Daniel ha llegado a su cumplimiento con la vida, ministerio, unción de bautismo de Jesucristo. Ese engaño entonces de Satanás por medio del obscurantismo al Sanedrín judío había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Padre se dio cuenta de que ya no podía salvar al mundo por medio de Israel, la nación que era una vez escogida, pues ellos habían transgiversido, habían errado, habían confundido toda la verdad que Dios había revelado. José Donato, paz de Cristo a ti también. Sigamos, José. Entonces, Dios ya no podía salvar a las naciones por medio de Israel. Tenía que desechar el sistema oscuro del sacerdocio levítico. Y por medio de la boca de David, él había profetizado en Salmo 40, sacrificio y holocausto no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Y yo dije, heme aquí, Señor, en el rollo del libro está escrito de mí. El Hijo de Dios, mirando al mundo lleno en pecado, contemplaba sufrimiento, miseria, veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes se estaba corrompiendo, matando, perdiendo. Había elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos, la nación de Israel, engañados, avanzaban en lóbrega procesión hacia su ruina eterna, hacia esa muerte en el cual ya no hay vuelta ni esperanza de vida. Esta es la muerte espiritual, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Medite en esto. Un ejemplo, ¿se acuerda usted cuando la multitud judía gritó, crucifíquenlo? ¿Se acuerdan ustedes? Los agentes satánicos habían dominado la mente con el odio por el medio del Sanedrín farisaico judío. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Estamos hablando de la nación judía en el tiempo del nacimiento de Cristo. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales de la complacencia, de la concupiscencia,
más vil y pecadora. Hablamos del Sanedrín farisaico. La misma estampa de los demonios estaba grabada en el rostro de los hombres del Sanedrín en el tiempo de Jesucristo. Quiero leer el comentario del usuario 16. El tiempo de Israel como pueblo escogido terminó con el apedreamiento de Esteban en el año 34 de nuestra era, Hechos 8, el fin de la semana número 70. Querido usuario, te felicito porque estás en la verdad. Cuánto me he gozado de saber que caminas en la verdad. Que la paz de Cristo siga bendiciéndote. Ahora, el pecado había llegado a ser una ciencia. El vicio había llegado a ser consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón. La hostilidad del hombre judío, farisaico, era muy violenta contra el cielo. Se había demostrado entonces ante el universo que separada de Dios estaba la raza humana. Esa humanidad no podía ya más ser elevada a un ramo espiritual, un nuevo elemento de vida y poder tenía que ser impartido por aquel que hizo el mundo. Ya nada les podía salvar. Ahora usted comprende este preámbulo que preparaba a Juan el Bautista para traer un bautismo y un mensaje de arrepentimiento, pues la nación judaica, los líderes del Sanedrín estaban corruptos con intenso interés. Los mundos que no habían caído en pecado habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Este mundo había llegado al final cuando Jesucristo nació. Y si Dios hubiese hecho esto, Satanás estaba listo para llevar a cabo un plan de asegurar la obediencia y decir, ven, Dios no es justo. Usuario 16, Apocalipsis 14:12. Características del verdadero pueblo de Dios. Los demás son Babilonia. Confusión, sí, amén. Dígalo más fuerte. La característica del verdadero remanente es todo aquel que tiene a Jesucristo. Pues si tienes a Jesucristo, tienes a la encarnación del pacto. El pacto son los 10 mandamientos de la ley de Dios. No me salvan los 10 mandamientos, me muestran mi vileza. Y luego vamos a Cristo y Él nos llena de gracia. Entonces, sí, y los que tienen la fe de Jesús. Ahora, Dios había enviado a su Hijo para salvar al mundo, aunque en todo rincón y cada provincia enajenada se notaba corrupción y desafío. Se proveyó un modo de rescatarla por medio de Jesucristo. En el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar con el pecado y la miseria, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. ¿Comprende usted ahora ese gran ministerio de Juan el Bautista que llamaba al arrepentimiento? A pesar de la perversidad de los hombres, hubo siempre indicios de misericordia. Se mostró siempre un remanente fiel a Dios. Y esta fidelidad no tenía que ver con dinero, era fiel en su obediencia. Y llegada la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó, derramando sobre el mundo tal efusión, tal unión de gracia sanadora en carne y hueso. Es decir, la deidad, la gloria del Padre, la imagen del Padre vino para caminar entre nosotros, que no se interrumpiría hasta que se cumpliese este grandioso plan de salvación que estamos analizando, llegado el cumplimiento del tiempo. Entonces, Satanás se estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces, vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Amigo y amiga, este mensaje es para mí. Nadie puede restaurar mi vida triste de pecado por mis decisiones equivocadas, mi vida llena de errores. Nadie puede restaurar mi mente
solamente Jesucristo. Amigo y hermano usuario 16, bendiciones. Dios también a ti te siga usando. Tú estás en Pensilvania y que Dios te siga bendiciendo. En 2 minutos voy a concluir esta ilación, voy a orar con ustedes e inmediatamente voy a abrirme aquí al público por si desean entrar y si tienen una pregunta bíblica. Entonces, Jesucristo vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad del hombre. Si tú te sientes así en este momento, tienes que ser recordada y recordado de que Jesucristo se especializa en lo que a ti te falta. Él es lleno de gracia y misericordia. Jesucristo vino para levantarnos del polvo, de la desesperación, de los errores, de la miseria, del pecado, de la esclavitud, de las drogas, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado por la rebelión del pecado, para hermosear tu carácter con su propia gloria. Nuestro Dios y Padre, si es tu voluntad, permite que quien sea que esté escuchando este mensaje pueda en este instante reconocer de que solamente tú puedes restaurar nuestra vida triste, llena de pecado, de